nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24, versículo 1. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de su palabra, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios en esta hora. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra leída, Señor, en esta tarde. Esperamos que tu palabra sea, Señor, de bendición a nuestras vidas, Señor, de bendición a cada uno de los que hoy en esta tarde van a escuchar tu palabra, Dios mío. Sean ustedes, Señor, recordándonos, enseñándonos, Padre, instruyéndonos, Padre, cada día, Señor, con el fin de que tengamos, Señor, una preparación para presentar defensa de la fe, Señor, que nosotros confesamos, Señor, que nosotros profesamos. Ayuda a cada uno, Padre, para estar atentos en esta tarde, que nuestro entendimiento, nuestra atención, Señor, esté, Padre, en este lugar, Señor, con un corazón dispuesto a oír tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda obra contraria sea reprendida en tu nombre. Toma el control de este tiempo de principio a fin, para que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Le damos gracias a nuestro Dios, amén, por la palabra que hemos leído en esta tarde, hermanos. Estaremos hablando bajo el tema la resurrección de Cristo. Gloria al Señor. La resurrección de Cristo. Y es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un tema, hermanos, bien importante en la vida de todo cristiano. Amén. Es un tema bien importante. Así que es necesario que nosotros miremos, hermanos, lo que aconteció en todos estos relatos que nosotros tenemos en la Escritura. Y es que la resurrección, hermano, así como el nacimiento de Cristo, así también como la muerte de Cristo, hermano, la resurrección también estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Se había hablado acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no solo de Cristo, sino también, hermanos, de los hombres. Se había hablado acerca de la resurrección de los hombres, pero el salmista, específicamente en el Salmo 16, versículo 9, hace, hermanos, ahí o da una profecía que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que Él está hablando, hermanos, de Él, de su sufrimiento, de su aflicción, de los acontecimientos y lo que Él esperaba, pero vemos que esto es claramente
una profecía que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. El Salmo capítulo 16, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, dice la Biblia, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cualquiera podrá decir: pero aquí no está mencionando a Cristo. Si nosotros miramos el contexto de esto, es claramente que David está hablando, hermanos, de él, de su alma. Pero vemos con el tiempo, con el pasar de los años, después de que esto tuvo cumplimiento, vemos al apóstol Pedro tomar esta porción de la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice la palabra de nuestro Dios: a este, hablando de Jesucristo, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, le dice, lo tomasteis, y no solo eso, sino que lo matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, amén. David dice de él. ¿Dónde dice David eso? En el Salmo 16, versos 9 y 10. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, dice la Biblia. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que ha tomado la vida de este hombre, hermano, lo ha llenado con su poder y lo ha capacitado para dar este sermón delante de toda esta gente. Y está tomando la porción que David mencionó y la está aplicando a nuestro Señor Jesucristo. Él es el santo al que el salmista estaba apuntando. La Biblia dice que Él es el santo Hijo de Dios, aleluya. Un ser sin mancha, sin contaminación, sin pecado alguno, dice la palabra de nuestro Señor. A Él se estaba refiriendo el salmista. Era una profecía directamente a nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Hechos hace mención a otro salmo y a esta porción que hemos tomado. En el verso 32 el apóstol dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Está hablando de la resurrección de Cristo, una promesa que Dios había hecho, dice Pablo, a nuestros padres, y ha cumplido a los hijos de ellos. Dice: y también a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, esto es en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también otro salmo, este salmo es el Salmo 16, versos 9 y 10: no permitirá que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, es decir, se murió y se reunió con sus padres y vio corrupción. Esto es, su cuerpo se descompuso como todo hombre. Su cuerpo, hermanos, pereció, se volvió al polvo, pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, no vio corrupción, dice la palabra. Dice
este vio corrupción, verso 37, mas aquel a quien Dios levantó, esto a Jesús, no vio corrupción. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es decir, el cuerpo de Cristo no se descompuso, hermano, en la tierra. Amén. Esta es una profecía, al igual que el nacimiento, al igual que la muerte de Cristo, también la resurrección está profetizada en el Antiguo Testamento. Y muchos otros versículos que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Podemos tomar tipologías que encontramos que apuntan a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que esto es un claro ejemplo para nosotros entender que había una promesa. Había una palabra dada de parte de Dios por su profeta de que Él iba a resucitar a su Hijo cuando éste viniera a esta tierra y aconteciera todo lo que Él había determinado que aconteciera con su Hijo. Vemos también, hermanos, que Jesús profetizó sobre su propia resurrección. Y es que es impresionante, hermanos, al mirar la palabra resurrección en la Escritura. Es una cantidad de versículos que usted no tiene idea, todo el trabajo que lleva para acomodar, hermanos, un poco y darle sentido a todo esto. Es una cantidad de versículos que hablan acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra, gloria al Señor. Vemos que Jesucristo profetizó, hermanos, acerca de su resurrección. Lo miramos claramente en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 21. Hay muchos versículos, pero tomaremos unos pocos para que esta doctrina de la resurrección sea conocida entre nosotros como su pueblo. El capítulo 16 de Mateo, el verso 21, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, dice la Biblia, después de aquella confesión que Pedro hizo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esa confesión, dice que a partir de ahí Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Capítulo 17 de Mateo, en el versículo 9, nosotros miramos: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, dice la palabra de nuestro Señor. Capítulo 20 de Mateo, en el versículo 17, miramos las palabras de Cristo: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Antes de subir a Jerusalén, Jesús les está diciendo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, para que le azoten y para que le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús está profetizando su muerte. Los discípulos están escuchando del labio de Cristo lo que va a acontecer con Él, hermano. Específicamente, Él está diciendo que va a ser entregado. Los sacerdotes lo van a tomar, los escribas lo van a tomar, lo condenarán a muerte, lo van a entregar a los romanos para que Él sea, para que lo escarnezcan, para que lo azoten, para que le crucifiquen. Pero le dice Jesús: al tercer día va a resucitar.
Una profecía clara que encontramos en la palabra de nuestro Señor. Y lo que hemos leído hoy en esta tarde es el cumplimiento de esa profecía, hermano. Amén. El cumplimiento de esa profecía. Nosotros lo hemos leído en esta tarde. La Biblia habla en los 4 evangelios acerca de la resurrección de Cristo. Amén. En los 4 evangelios, hermanos. No todos los temas se encuentran en los 4 evangelios, pero este evento, esta narración, se nos narra en los 4 evangelios. Y es importante ver, hermanos, que cada vez que habla de la resurrección de Cristo en los evangelios, siempre empezando un capítulo se le da prioridad. No lo miramos al final del capítulo, sino que siempre lo miramos al principio de cada capítulo de los evangelios. Si miramos el libro de Mateo, el evangelio de Mateo capítulo 28, la resurrección de Cristo comienza del versículo 1. Si miramos el evangelio de Marcos capítulo 16, la narración de Cristo comienza en el versículo número 1. Lucas 24 comienza en el número 1. Juan capítulo 20 comienza en el versículo número 1, dándole prioridad, hermano. Esto resalta la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina que, hermanos, no se menciona en muchos lugares. No se menciona, y en los lugares que se menciona como que les molesta. Bueno, esto se menciona mucho, pero es que aquí, hermanos, es algo importante que no debemos de olvidar ni pasar por alto. Ya veremos las razones y la importancia de esta doctrina maravillosa. Es importante, hermanos, mirar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, pero hemos venido ya hablando bastante sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bastante sobre esta doctrina. Se han tocado los temas desde el nacimiento, la encarnación de Cristo, de la eternidad de Cristo en este lugar. Y es importante que guardemos, hermanos, estas cosas para presentar defensa de nuestra fe, porque desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy la resurrección de Cristo la están negando. Mucha gente no cree que Cristo resucitó. Desde el momento que Él resucitó, la Biblia dice que pagaron testigos falsos para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Cristo. Y hasta el día de hoy, hermano, hay mucha gente que no cree y está buscando la manera de contradecir, de refutar, de dar, hermano, por perdida esta doctrina. Pero como fieles discípulos de Cristo Jesús, tenemos que prestar atención a estas cosas, hermano. Hay iglesias tan descuidadas que no hablan acerca de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo, de la doctrina del Espíritu Santo. Se la pasan todo el año hablando de celebraciones mundanas. Amén. Comienzan el mes de enero hablando de los Reyes Magos. El mes de febrero hablando de San Valentín. Continúa marzo, abril, hermanos, hablando de la Semana Santa, de que si hay que comer pescado, si hay que comer tortas o no. Llega mayo hablando del Día de las Madres, junio hablando del Día del Padre, y así se van, hermanos, todo el año. Cada mes tienen un tema que son las celebraciones mundanas, y la iglesia no conoce la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de nuestra salvación, que es de vital importancia para nuestras vidas. Y cuando esto se predica, hermanos, la gente dice, pues eso como que no está bien. Pero es importante para la vida de todo cristiano. Porque así, hermano, es como vamos a crecer, es como vamos a madurar, es como vamos a prepararnos para presentar defensa de la fe que nosotros profesamos. Cuando nos encontremos con alguien que nos diga que Cristo no resucitó, pues la Biblia nos da este testimonio maravilloso de lo que Cristo, hermanos, de lo que aconteció con Cristo. El cumplimiento de esta profecía que hemos visto. Lucas 24:1.
el primer día de la semana, muy de mañana. Está hablando de unas mujeres que prepararon un ungüento para poder ir a visitar la tumba de Jesús después del día de reposo. Estas mujeres dice que madrugaron y llevaron especias aromáticas que ellas habían preparado, y iban algunas otras mujeres con ellas. Y algunos pasajes nosotros miramos que mientras ellas iban, se iban preguntando: ¿quién nos removerá la piedra? Pero al llegar ahí, en versículo 2 de Lucas 24, dice que hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo encontraron. La preocupación que ellas llevaban: ¿quién nos removerá la piedra? Eso ya estaba resuelto. La piedra estaba removida. Mateo dice que un ángel removió la piedra, y cuando la piedra fue removida, dice que hubo un terremoto grande. Los guardas del sepulcro cayeron como muertos al ver aquello. Y las mujeres, hermanos, llegaron ahí y encontraron ya movida la piedra. Es importante mirar que la piedra no fue movida para que Jesús saliera. Amén. Esto no es como el caso de Lázaro: quita la piedra para que Lázaro salga, sino que la piedra fue movida para que las mujeres se enteraran y pudieran mirar lo que allí había acontecido. Y aparte de eso, hermano, de que ellas pudieron mirar, dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones. Lucas menciona dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, se bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Mire qué pregunta, hermano, más maravillosa. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles estaban dando, hermanos, por hecho de que Cristo Jesús había resucitado. Ellos están dando este anuncio. Ellos de alguna manera están queriéndole recordar a estas mujeres todo lo que Jesús les había ya profetizado acerca de su muerte. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, dice la palabra. Gloria al Señor. Mire qué maravillosa noticia la que estas mujeres están recibiendo. No está aquí, sino que ha resucitado. Nuestro Señor ha vuelto a la vida, están diciendo esta persona. Él ya no está sepultado, ya no está muerto. Su cuerpo no ha visto corrupción, su cuerpo no se ha descompuesto. Él se ha levantado de entre los muertos. Esta es la noticia que los ángeles están dando. A esto es, hermano, que por eso es que nosotros gritamos con nuestra fuerza que Cristo vive, gloria al Señor, y reina con poder y gloria, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, sus hijos, desde su trono. Cristo vive. No tenemos por qué buscar entre los muertos a Jesús si está vivo. Él ya no está colgado en una cruz, ni mucho menos clavado, hermano. De ahí lo bajaron de horas después de que murió. Lo bajaron de ahí y lo llevaron al sepulcro. Ya no está muerto, ya no está en una cruz, ya no está en un sepulcro. Ahora está a la diestra del Padre, y desde allá intercede por nosotros. Nos mira, hermanos, a nosotros, aleluya. Cuida de nosotros, tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Él vive, gloria sea dada a su nombre. Los ángeles le dicen: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Les decía al principio que es importante, hermanos, recordar lo que predicamos.
Si miraron cuántos versículos nosotros leímos hace un rato en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo solamente, donde Jesús les está diciendo que es necesario que Él muera, pero que al tercer día va a resucitar. Y les repite, se los advierte, les dice: miren, pongan atención, vamos a subir a Jerusalén. Y le dice: allá voy a ser entregado, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Pero aquí dice que el ángel les está diciendo: acuérdense de lo que nos habló cuando aún estaba en Galilea. Sí, ahorita porque el tema es muy fácil, si no, ya se los hubiera olvidado, hermanos, algunos de nosotros. Es que las cosas se nos olvidan con tanta facilidad. Amén. Y mucho más cuando estamos pendientes de ese teléfono que está sonando ahí. Se nos olvidan con facilidad, hermano, con facilidad. Y es importante poner atención a la palabra de nuestro Dios. Estas mujeres y sus discípulos se habían olvidado de todas las veces que Jesús le había dicho que era necesario que muriera y al tercer día resucitar. Dice la palabra, Jesús le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Los ángeles le vuelven a recordar: en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Miren, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hasta entonces se acordaron, pero si apenas habían pasado unos días. Y dice que cuando estas mujeres recibieron esta noticia, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, ella dice que se volvieron del sepulcro y dieron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Dieron la buena noticia de que Cristo había resucitado. Es que esta es una noticia muy buena, amados hermanos, para todos nosotros, los discípulos. Que Jesús ha resucitado, gloria al Señor. Después de esto, vemos que por 40 días Jesucristo se estuvo presentando, hermanos, a diferentes grupos de hermanos, de discípulos, de mujeres. Dice la Biblia que se presentó con pruebas indubitables, pruebas de las cuales, hermanos, no se pueden refutar, de las cuales no se puede dudar, pruebas, hermanos, que son indiscutibles, pruebas que son incuestionables. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, Lucas, después de haber investigado todo con diligencia, hermanos, con cuidado, después de habernos relatado el cumplimiento de la profecía y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos hace mención de estas pruebas. Dice que, hablando de Jesús, dice en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también Lucas escribe esto: a esos apóstoles que les dio mandamiento, también, dice Lucas, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Jesucristo no resucitó, hermanos, y ya no volvieron a saber nada de Él. Si hubiese sido así, se hubiera prestado para dudar, para dejar de creer en esta doctrina. Sí, pues resucitó, pero nadie supo nada. Pero dice la Biblia que por 40 días estuvo presentándose vivo. Amén. Se estuvo presentando vivo con muchas pruebas indubitables, indudables. Pruebas que no se pueden discutir, hermanos, con nada. No se pueden refutar. Por más que el hombre trate de refutar, Jesucristo se presentó vivo con todas estas pruebas. Nosotros miramos, hermanos, que se le presentó a los apóstoles, se les presentó a María Magdalena
como la primera mujer que registra el evangelio de Lucas, el que nosotros estábamos leyendo. Miramos, hermanos, que también se le presentó a Esteban, hermanos, a Tomás, este discípulo que no creyó cuando Jesús se les presentó a los discípulos, y él dijo: yo no voy a creer hasta no meter mi dedo en el hoyo de su mano y a no poner mi mano en su costado. Jesucristo dice que se les apareció estando Esteban reunido y le dijo: Esteban, no sea incrédulo sino creyente, pues si no crees, mira mis manos, mira mi costado, mete tu dedo, pon tu mano en mi costado para que te des cuenta que yo soy. Les dice Jesús a los discípulos, se les presenta en Lucas 24. Encontramos, hermanos, en los versículos finales de este capítulo, que dice en el verso 37: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu cuando Jesús se les apareció. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Les dijo Jesús: mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Dice que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis, dice Jesús, yo tengo. Se les presentó con prueba indubitable. Ningún hombre, ningún discípulo, hermanos, podía dejar de creer esto. Es por esto que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cobraron una fuerza terrible y no dejaron de hablar de la resurrección de Cristo en todo su ministerio. Aunque les costara la vida, aunque los amenazaran, aunque los metieran a la cárcel, aunque los azotaran, aunque los persiguieran, ellos no dejaban de hablar de la doctrina de la resurrección de Cristo. Iban hablando a lo largo del ministerio que Dios les había entregado. Para eso miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos, miramos cómo desde ahí comienzan los discípulos a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 22, dice la palabra: varones israelitas, oí esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Están hablando de la resurrección de Cristo en su ministerio. En el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, dicen ellos. Nosotros somos testigos que Él resucitó, lo vimos, estuvo con nosotros, vimos sus manos, miramos su costado, comió con nosotros, dicen estos hombres. Nosotros somos testigos oculares de que Cristo está vivo. En el capítulo 3, versículo 14, la Biblia nos dice: mas vosotros negasteis al santo, al justo, y prendisteis y pedisteis, dice, que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Una vez más, capítulo 4, versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia salvo. Hermanos, si miramos una cantidad de versículos que hablan sobre la resurrección de Cristo, el Evangelio está relacionado con esto, hermano, con este acontecimiento. Pablo dijo: este es el Evangelio que nosotros predicamos, que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, pero también resucitó como estaba escrito de él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de muchos testigos que estuvieron, a los que Cristo se les presentó. Dice Pablo: fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras.
vida y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice Pablo, de los cuales muchos viven aún, ellos pueden dar testimonio y otros ya murieron. Después apareció Jacobo, a su medio hermano, después a todos los apóstoles y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, se me apareció a mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Él está vivo. Hay pruebas indubitables. No se puede refutar la resurrección de Cristo. Si alguien aparece por ahí diciendo que Cristo no ha resucitado, hermanos, es un mentiroso, es un falso, es un engañador, es alguien que está en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó de los muertos. Hay testigos oculares, hay testimonio, hermanos, no una persona, sino un grupo de 500 hermanos lo miraron resucitado, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Nos podemos preguntar, ¿por qué razón la resurrección, hermanos, de Cristo fue necesaria? ¿Por qué razón fue necesaria la resurrección de Cristo? ¿Por qué razón es necesaria? Podemos mencionar que la resurrección de Cristo fue necesaria para validar las profecías del Antiguo Testamento y validar las propias profecías que Jesús había dado. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, los que profetizaron acerca de la resurrección de Cristo hubieran sido falsos. Si Cristo no hubiera resucitado, Cristo mismo hubiera sido un engañador más, porque Él lo profetizó. Y esto, hermanos, la razón por la que Cristo resucitó, o una de muchas razones, es para validar las profecías del Antiguo Testamento, para que esto se cumpliera, para que esto tuviera cumplimiento, hermanos, un fiel cumplimiento, como toda la demás profecía que se han cumplido, que se están cumpliendo y se cumplirán, hermanos, a lo largo de la palabra de nuestro Dios. Cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, pues, ¿para qué creo en todo lo demás que David habla? Si David mintió, ¿para qué creo en todo lo demás que Isaías menciona? Si no se cumplió nada de lo que él dijo. Y pudiéramos cuestionar la Biblia. Pero vemos, hermanos, que todas estas profecías tuvieron un fiel cumplimiento, porque el que habló por la boca de estos hombres es fiel, dice la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto validó la profecía, la resurrección de Cristo validó la profecía. Lo hemos leído, Corintios 15:4 dice que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, como estaba escrito de Él, dice la palabra. ¿Por qué otra razón fue necesaria la resurrección de Cristo? Para validar, hermano, quién Jesús afirmó ser. Él dijo ser el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Amén. Esto se dio, hermanos, para validar quién Jesús afirmó ser. La Biblia dice que los fariseos, los escribas, cuestionaban a nuestro Señor Jesucristo y le pedían señales. Le decían, queremos ver señal de ti para que te creamos. Queremos ver señal para que creamos lo que dice. Si tú dices que eres el Hijo de Dios, queremos ver señal de ti. Y mire lo que Jesús les contesta en el Evangelio de Mateo 12, versículo 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás, dice la palabra. Amén. No se le dará otra señal, no se le dará la señal que ustedes piden. La señal que se les va a ser dada para que crean que yo soy el Hijo de Dios
para que crean que yo soy el Cristo, para que ellos crean que yo soy el enviado de Dios, es la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiese cumplido, hermano? Jesucristo hubiera quedado como un falso. Pero cuando Él resucitó después de 3 días y 3 noches, como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez, hermano, esto validó lo que Jesús le dijo. Esa fue una señal suficiente para afirmar que Jesús era el Cristo, para afirmar que Jesús era el Hijo de Dios, para que todos creyeran, hermanos, en Él, que Él era el Mesías, el enviado de nuestro Señor. Por esto era necesario que Cristo resucitara. ¿Por qué otra razón fue necesario que Cristo resucitara? Para destruir el poder de la muerte. Amén. Para destruir el poder de la muerte. No había otra forma, hermano, de poder vencer la muerte. Nadie lo podía hacer. Ese era el aguijón, dice la palabra, de la ley. Amén. La muerte. Estábamos, dice, esclavizados a la ley por el temor de la muerte, porque era un arma fuerte que Satanás tenía. Lo vemos en Hebreos capítulo 2 verso 14, que dice la Biblia que como es necesario, o como los hijos padecieron, dice, fueron carne y sangre, también fue necesario que Cristo Jesús, dice, viniera a hacer lo mismo, carne y sangre, para por medio de su muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice la palabra específicamente. Todos estábamos esclavizados a la ley por el temor a la muerte, pero la resurrección de Cristo, hermano, afirmó que Él destruyó el poder de la muerte. Estaba profetizado, Oseas capítulo 13, verso 14. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el profeta, y seré tu destrucción. El apóstol Pablo, hablando de la resurrección de Cristo en el capítulo 15 de 1 de Corintios, en el versículo 55, él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Ya no tiene ningún poder, dice la Biblia, porque Cristo Jesús obtuvo una victoria completa sobre la muerte. Él se le apareció al apóstol Juan en la isla de Pascua y le dijo: yo soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice la palabra de nuestro Dios. Él lo dijo en Mateo 28: toda autoridad es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el poder. Ya no hay poder, hermanos, que valga contra nosotros, contra sus hijos. Él tiene el poder de la muerte. Él tiene el poder, hermanos, sobre el pecado, porque Él venció, triunfó sobre las armas que Satanás tenía para condenar al ser humano. Por esto era necesario que Cristo, hermanos, resucitara para dar testimonio de que Él venció con autoridad, dice la Biblia. Vemos que también es necesario, o fue necesario, que Cristo resucitara para mostrarnos, hermanos, que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. Mediante ese sacrificio nosotros somos justificados. Era necesario. Si Dios no hubiera dado testimonio de la resurrección de Cristo, resucitándolo de entre los muertos, esto, hermanos, fuera una clara evidencia de que el sacrificio de Cristo no tuvo una satisfacción a la justicia que Dios demandaba. Si Dios no hubiera resucitado a Jesucristo de los muertos, de nada hubiera valido, hermano, todo el sufrimiento. De nada hubiera valido el sacrificio. Pero al Dios resucitarle por medio de su Espíritu, estaba dando testimonio de que la justicia divina
fue satisfecha por medio del sacrificio de Cristo. Lo que Dios estaba demandando, hermano, había tenido ya satisfacción. Y Dios lo resucitó de los muertos. Y mediante esa resurrección, ahora nosotros somos justificados. Él es el justo y el que justifica, dice la palabra. Amén. Él es, hermanos, el que nos justifica. Romanos capítulo 4, versos 24 y 25 dice que Jesús, Señor nuestro, fue entregado, habla de su entrega en la cruz, fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación. Por medio de la resurrección de Cristo, nosotros ahora somos justificados, hermanos, delante de Dios. Porque Él es visto como justo delante de los ojos de Dios. Y por medio de Él, hermanos, nosotros somos justificados mediante la fe, gloria al Señor. ¿Por qué otra razón es necesario o fue necesario que Jesucristo resucitara? Para hacer las primicias de la resurrección, dice la Biblia. Y eso lo miramos en 1 Corintios capítulo 15. Para que Cristo tuviera preeminencia en todo, dice la Escritura. Fue necesario que Cristo resucitara para hacer las primicias, hermano, de la resurrección. 1 Corintios 15, versículo 20, dice la palabra de nuestro Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Él fue el primero que resucitó, hermano, de entre los muertos. Alguien pudiera decir, pero hermano, hay muchas evidencias de otras personas que resucitaron. Sí, es cierto. El Antiguo Testamento da evidencia. Elías oró por alguien allá que murió allá en Serepta, un joven, un niño, y Dios lo resucitó. Eliseo oró por otro allá en la casa de la Sunamita, y Dios lo resucitó. Allá cuando fueron a enterrar a una persona y excavaron en el mismo lugar donde Eliseo había muerto, dice la Biblia que cuando éste tocó los huesos de Eliseo, resucitó de los muertos. Encontramos a Jesucristo haciendo milagros de resurrección, el hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, al hijo de Jairo. Encontramos al apóstol Pedro resucitando a Dorcas. Encontramos al apóstol Pablo resucitando a Eutico. Hay resurrección de los muertos, pero lo que miramos, hermano, es que estas personas volvieron a morir. Las resucitaron, pero volvieron a morir. Es decir, sufrieron dos veces el dolor de la muerte, la separación del alma, que es un dolor, me imagino que terrible, a lo que es el temor que hay en el hombre. Esa separación. Y estos hombres que fueron resucitados, mujeres que fueron resucitados, volvieron a morir. Pero Cristo no, hermano. Amén. A ellos alguien los tuvo que orar por ellos, pedirle a Dios que los resucitara. En el caso de Lázaro fue Cristo quien lo llamó y resucitó. Pero en el caso de Cristo, hermano, Él se levantó de los muertos. El poder de Dios lo levantó de los muertos. El poder del Espíritu, dice la Biblia, lo resucitó de los muertos para nunca más volver a morir, gloria al Señor. Por eso es que es primicia entre los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué nos dice este versículo? Que Cristo resucitó primero para nunca más volver a morir. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esto, hermanos, esto que he mencionado, esto que dice este versículo, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es una esperanza maravillosa de resurrección y vida eterna
para nosotros los que hemos creído en Cristo. Amén. Por esto es necesario que Cristo resucitara. Porque es por medio de eso, de la resurrección de Cristo, se nos garantiza la esperanza de resurrección y vida eterna. Vemos las palabras de Cristo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, dice Jesús, que vive y cree en mí, oiga lo que dice, no morirá eternamente. Aleluya. No morirá eternamente, hermano. Es necesario que muramos, sí. Puede ser que la mayoría de nosotros muramos. Algunos se van a morir antes que otros. Algunos se van a morir esta tarde. Ya se despertaron los que tenían sueño, pensando que eran ellos los que se estaban muriendo. No, hermano, usted todavía está con vida. Despiértese solamente. Amén. Vemos, hermanos, que todos vamos a morir, pero esto va a ser temporal. Amén. Tenemos una esperanza de resurrección por medio de la resurrección de Cristo y una vida eterna, gloria al Señor. La Biblia dice que como Cristo resucitó, también los que son de Cristo van a resucitar para vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le habla a los tesalonicenses en el capítulo 4 de su primera carta y les dice las siguientes palabras en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que mueren sin esperanza, pero los que mueren en Cristo tenemos esperanza de resurrección y vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oiga esto, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros vamos a ser resucitados para vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, esta esperanza no fuera una esperanza viva, sino una esperanza falsa. Pero porque Cristo resucitó, hermanos, tenemos una esperanza real. Jesucristo lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 28, dice la palabra de nuestro Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrá la resurrección de vida. Esos son los que han creído en Cristo Jesús. Mas los que no creyeron e hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación, dice la palabra. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo nos garantiza la esperanza de resurrección y vida eterna, hermano. Si creemos que Cristo resucitó, vamos a morir con la esperanza de que Él nos va a levantar entre los muertos y un día nos reuniremos con Él para vivir una eternidad. Gloria al Señor. Eso es maravilloso para nuestras vidas, amados hermanos. Ahora, por último, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es que se menciona en tantos versículos, hermano? ¿Por qué es que se menciona en los 4 evangelios? ¿Por qué es que está profetizado? ¿Por qué tiene su cumplimiento? ¿Por qué es importante para nosotros la resurrección de Cristo? Porque Él es la piedra angular. Él es, hermanos, la columna vertebral del evangelio. Él es la resurrección de Cristo, es la esencia de la fe cristiana. Sin resurrección no hay evangelio, hermano. Si le quitamos la resurrección al evangelio de Cristo, es en vano todo, hermano. Es en vano
que prediquemos todo el resto de la Biblia si no creemos en la resurrección de Cristo? No hay, hermano, fundamento. Porque así como fue necesario, alguien preguntó en una ocasión, ¿qué es más importante, la muerte de Cristo o la resurrección? Pues ambas cosas son importantes, porque si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Son importantes. No podemos hablar de la muerte o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo quitando la resurrección de Cristo. Porque, hermanos, esa es la esencia de la fe cristiana, es la base del evangelio, está íntimamente relacionado, es parte de la buena noticia. Aquellas mujeres fueron y dieron la buena noticia de resurrección a los discípulos y a los demás, dice la palabra. Esto tiene que ver con la buena noticia del evangelio. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, es vano. Es más, dice Pablo, ¿de qué sirve que yo haya padecido, dice, arriesgando mi vida a la muerte? Si no creemos que hay resurrección, dice Pablo, entonces comamos, bebamos, hagamos fiesta, pues al final mañana moriremos y se terminó todo. Si no creemos que hay resurrección, ¿qué hace usted absteniéndose de pecado? Déle rienda suelta a la carne. Si no cree en la resurrección, ¿qué hace absteniendo? ¿Qué hace usted tratando de fingir que es una persona justa? Si no creemos en la resurrección, es vano todo lo que hagamos. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Leemos ese último pasaje. La palabra del Señor dice ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si están predicando, dice Pablo, que Jesús resucitó de los muertos, ¿cómo es que entre vosotros hay personas que dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si no creemos, hermanos, que hay resurrección, si no creemos que Cristo resucitó, nuestra predicación es vana. Nuestra fe también es una fe vana. No tiene sentido creer en el evangelio si Cristo no ha resucitado. No tiene sentido que ustedes estén sentados aquí, hermanos, por alrededor de una hora escuchándome gritar. Amén. Si no hay resurrección, es en vano nuestra predicación. Y dice Pablo, y si no hay resurrección, también somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos, si ustedes no creen que hay resurrección, entonces nosotros también como apóstoles, dice Pablo, somos testigos falsos de Dios. Porque es Dios quien resucitó a Cristo de los muertos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, hermano. Si Cristo no resucitó, nuestros pecados no pueden ser perdonados. No ha habido un sacrificio que haya satisfacido la demanda de la justicia divina. Si Cristo no resucitó, es en vano confesar y creer, hermanos, en el evangelio. Entonces dice también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, los que han muerto sin ninguna esperanza.
Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si nuestra esperanza está en Cristo, dice Pablo, en esta vida, y no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los hombres más desdichados, dice Pablo. Somos los hombres, dice, más lastimosos, que causamos más lástima. Si Cristo no ha resucitado, si nuestra esperanza está en Cristo y Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima. Está bien que lo digan que estamos locos. Está bien que lo digan, pobrecito, mírenos todo lo que hacen por algo que no es real. Pero dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Cristo ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, el evangelio que predicamos es verdadero. Aleluya. Por lo tanto, dice Pablo, tenemos una esperanza de resurrección en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos perdón de pecados. Por lo tanto, somos justificados en Cristo, porque Él ha resucitado entre los muertos. Póngase sobre sus pies en esta tarde y dele gloria a nuestro Dios con alegría en su corazón, porque Dios levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y esa resurrección nos trae una esperanza maravillosa a nuestras vidas. Esa resurrección, hermanos, ha servido para que nosotros seamos presentados justos delante de nuestro Dios. Aleluya. Alabamos el nombre de nuestro Señor, porque sus planes son perfectos, porque Él no miente, es fiel a su palabra, porque Él cumple lo que dice. Su palabra tuvo cumplimiento, y es por eso que hoy podemos gozar de la paz en nuestros corazones por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Es por eso, hermanos, que hoy podemos acercarnos al trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Es por eso que hoy podemos presentar nuestras ofrendas de alabanza, porque por medio de Él hemos sido reconciliados con Dios. Démosle gloria a nuestro Dios por lo que ha hecho, por la resurrección de nuestro Señor. Es por eso que hoy su presencia está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia se sigue sintiendo, no solo en el lugar donde nos reunimos, sino en nuestros corazones, sino en nuestras vidas, hermanos, que son templos y moradas de su Espíritu. Su presencia se sigue moviendo, porque Él vive. Él habita en medio de la alabanza de sus hijos. Él, dice la Biblia, que se congrega con sus hermanos. Su presencia es real, porque Él vive, porque Él vive, porque Él vive. Esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos con todo nuestro corazón. La palabra del Señor dice: si confesares con tu boca que Jesús, que Dios, dice, le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creemos lo que Dios hizo por nosotros. Él entregó a su Hijo, pero su Hijo no miró corrupción, sino que fue levantado para darnos esperanza, para darnos perdón de pecados, para resucitarnos a nosotros un día y llevarnos a vivir eternamente.
Todo aquel que esté fuera de esa esperanza, hoy puede poner su fe en Cristo para salvación. Todo aquel que no tiene esa esperanza de vida eterna, de resurrección en Cristo, hoy esta tarde es una oportunidad para que puedas reconocer que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Cristo, el Hijo de Dios, dice su palabra. Hoy puedes poner tu fe, tu confianza en Cristo para salvación. Puedes mirar tu condición de vida y reconocer que estás lejos de esa esperanza por el pecado que hay en tu vida. Solamente el Señor puede librarte de la esclavitud del pecado si hoy vienes a Él arrepentido, depositando tu fe, tu confianza en Cristo para salvación. Si hay alguien en nosotros en esta tarde, venga a Cristo. El Señor te llama. El Señor te llama. El Señor te llama. El Señor te llama. Ven a Cristo Jesús. No sigas rehusándote más. No sigas escondiéndote más. No sigas huyendo. Ven a Cristo Jesús. Hoy que tienes oportunidad de vida. Hoy que tienes oportunidad de hacerlo. El mañana no es una garantía. El mañana es incierto. Dice la Biblia, no te jactéis del día de mañana. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy el Señor ha extendido su misericordia para que una vez más vuelvas a escuchar la buena noticia del Evangelio y te acerques a Él arrepentido. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, predicada. Hemos predicado tu palabra, Señor, lo más fielmente, Padre, posible. Hemos hecho lo posible, Señor amado. Usted sabe que nos hemos esforzado para poder traer tu palabra esta tarde. Sea usted obrando lo imposible, Señor, en tu corazón, convenciendo cada vida, dando fe ahí donde hay incredulidad acerca de esta doctrina maravillosa de la cual hemos hablado en esta tarde. Ruego que tu nombre sea glorificado, Dios mío, que cada uno de nosotros, por medio de tu palabra, podamos crecer, podamos, Señor, recibir este conocimiento y podamos, Señor, creerlo y guardarlo en nuestros corazones. Oro que tu nombre se glorifique. Levanta defensores de la fe, Señor, en este lugar. Levanta hombres, Señor, celosos de tu doctrina. Hombres, Padre de la gloria, Señor, celosos de aquellas palabras que usted inspiró, Señor, por medio de estos hombres. Que tu nombre sea glorificado. Levanta, capacita con tu poder para llevar esta doctrina por diferentes partes, Señor. Que no nos quedemos estancados en este lugar. Que tu palabra corra por toda la tierra, Señor. En tu nombre te lo pedimos para honra y gloria suya. Bendiga a tu pueblo reunido en esta tarde. Toma control de cada vida. Señor, bendice a cada uno, Padre. Que ninguno salga sin su bendición. Su palabra dice que donde está tu pueblo, ahí está tu gloria. Donde está tu pueblo o donde tu pueblo habita en unidad y en armonía, allí hay bendición y vida eterna. Bendícenos espiritualmente, bendícenos físicamente, obrando un milagro de sanidad en los cuerpos enfermos. Que tu nombre sea glorificado en cada vida. Toma control de cada necesidad, sea necesidad espiritual, física, emocional, Dios mío, necesidad económica. Que tu nombre sea glorificado. Tú eres el dador de todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Gracias te damos por esta reunión.